Bueno, yo para comenzar quiero darles la bienvenida a esta reunión de educación médica continua. Mi nombre es Jorge Cabrera, yo soy presidente de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares, SOCHITAP, y esta noche damos inicio a nuestro ciclo de educación médica continua correspondiente al año 2020. Este año vamos a hacer este ciclo de manera online. Les quiero contar que ya tenemos comprometido para la próxima reunión vamos a hacer el lanzamiento de un libro de nuestra vicepresidenta, la doctora Esperanza Javinger, y para las sesiones siguientes tenemos invitados extranjeros, el doctor Mark Fry, el profesor Fry es el director del Servicio de Psiquiatría y Psicología de la Clínica Mayo, y para la sesión siguiente hemos pensado en el doctor Andrea Murru, que trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona con el doctor Vieta. De tal manera que nuestras reuniones este año van a tener una frecuencia mensual y desde luego esperamos que ustedes se unan a ella. Antes de comenzar con esta sesión de esta noche, quiero contarles que SOCHITAP es una sociedad que tiene historia. SOCHITAP es una sociedad de derecho privado sin fines de lucro y que a lo largo de 8 años se ha consolidado como un grupo bastante solidario de médicos psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, pacientes y familiares. Y subrayo esto último porque en el último par de años hemos sido capaces de organizar un grupo de pacientes y familiares que se ha consolidado de manera bastante sólida y del cual voy a hablar un poco en un momento más. Como ustedes saben, SOCHITAP en esta historia ha tenido 3 directivas. La primera directiva estuvo compuesta como presidente por el doctor Danilo Quirós y fue entre los años 2011 y 2005. Luego fue presidente el doctor Miguel Prieto entre los años 2016 y 2018, y de verdad que se ha consolidado un grupo bastante homogéneo de psiquiatras. En este organigrama quiero mostrarles un poco lo que es nuestra sociedad. Nosotros estamos constituidos por un grupo de los así llamados socios constituyentes, quienes son los que deciden el directorio en unas reuniones anuales cada 3 años, y a la cual también concurren por derecho propio los past presidents. Tenemos socios en la mayoría de las ciudades de Chile: Antofagasta, Calama, Serena, Coquimbo, Valparaíso, Viña, Talca, Chillán, Concepción, Osorno. Faltó ahí Puerto Montt, Puerto Varas y Punta Arenas, de tal modo que tenemos socios a lo largo de todo el país. Y nuestras actividades se han concentrado en las reuniones de educación médica continua, una potente énfasis en la psicoeducación, en la celebración del Día Mundial del Trastorno Bipolar y también en el desarrollo de nuestras jornadas anuales. Nosotros llevamos 7 jornadas anuales. Las jornadas del año pasado desgraciadamente se tuvieron que suspender por el estallido social y pensamos hacerla este año. Todavía estamos esperanzados que la situación cambie de aquí a septiembre. Las tenemos programadas para el 9 y 10 de septiembre y en realidad vamos a tomar la decisión dentro de un par de meses si es que es posible hacerla de manera presencial. Si no, vamos a ver la posibilidad de hacerla también de manera online. Un punto importante en el desarrollo de las actividades de este último año ha sido, como decía hace un momento atrás, la organización de este grupo de pacientes y familiares que tiene en este momento alrededor de 200 miembros. Ahí aparecen las formas de vincularse a ellos en Instagram y en Facebook. El año pasado este grupo realizó 8 sesiones de psicoeducación.
lo cual de verdad fue algo bastante inédito y al cual concurrieron alrededor de 70 personas en cada una de las reuniones. Este año llevamos 2 sesiones y el próximo sábado, el sábado 2 de mayo a las 11 a.m., vamos a hacer la última de este ciclo que va a versar sobre el manejo del estrés y el desarrollo de estrategias para resolución de problemas en el trastorno bipolar. Les sugerimos que ustedes les recomienden a sus pacientes que se inscriban en esta actividad de este próximo día sábado. La semana anterior habían 340 personas inscritos. Nuestro sistema de Zoom reventó y solamente pudieron entrar 100. Por eso que hicimos esta inversión de comprar esta versión bastante más cara de Zoom para que nadie quede afuera. Les repito que nuestras jornadas están programadas para el 9 y 10 de septiembre. No sabemos si esto va a ser así, pero en fin, ahí está el programa, lo pueden ver ustedes en la página web. Para las personas que aún no son socios, queremos invitarlos a que se unan a nuestra sociedad. En realidad, los beneficios de la pertenencia a la sociedad son bastante amplios. Quiero contarles que recientemente hemos suscrito un convenio para tener la base de datos de RIMA, que ustedes conocen, ha estado desde hace 15 o 20 años en el país. Actualmente RIMA tiene 12 revistas de la especialidad. Entre las más conocidas, el British Journal of Psychiatry, el American Journal of Psychiatry, está la revista australiana y neozelandesa, está el Acta Psiquiátrica, de tal manera que la pertenencia a Xochitap les da acceso a estar absolutamente al día con las publicaciones de la psiquiatría. Junto con eso, desde luego, la asistencia a estas actividades de educación médica continua, al envío de los artículos mensuales que hace la doctora Havinger, y sobre todo el acceso a la sección socio, que ustedes ven ahí y que está en www.xochitap.cl con una serie de artículos que son de verdad muy difíciles de encontrar en otro lado. Junto con eso tenemos en carpeta un curso de e-learning donde vamos a incorporar todo el material que quedó de las jornadas cuando vino el grupo ICSLI a Chile. Bueno, con eso quiero decirles a los colegas que aún no son socios que se incorporen. La inscripción es muy simple, basta entrar a la página de la sociedad, llenar el formulario y nuestra secretaria Oriana Pérez les va a mandar la cuenta donde hay que hacer el pago, que es de solo 50.000 pesos. Bueno, con eso quiero dejarlos invitados a los que no son socios a incorporarse activamente. Y entonces quiero dejar con ustedes al doctor Juan Pablo Undurraga, quien va a estar de moderador de nuestra sesión de hoy día, que va a contar con la presencia de la doctora Claudia Berrocal, médico de familia de la Pontificia Universidad Católica, y que va a revisar las interacciones farmacológicas de los psicofármacos y los medicamentos usados en el tratamiento del COVID-19. Gracias. Buenas noches, yo soy Juan Pablo Undurraga, soy psiquiatra, trabajo en el Instituto Psiquiátrico, en el sector 1, en el programa de intervención precoz en psicosis y en la clínica alemana. Soy tesorero de Xochitap hace algunos años y bueno, voy a ser de moderador, entonces les voy a explicar un poco cómo vamos a funcionar. Esta es la primera reunión que hacemos este año y es la primera reunión para muchos asistentes. Lo primero es que vamos a cortar la cámara de la mayoría, digamos, salvo los que están hablando, y les pido que corten las cámaras de manera de no saturar la red y que tengamos mejor audio. Bueno,
Eso. Lo segundo que quería decirles es que, bueno, todos han leído cosas sobre salud mental, cómo afecta el impacto global que tienen las personas y el impacto global que tienen los trabajadores sanitarios, la gente que trabaja en hospitales o en clínicas sabe cómo la gente que está en primera línea se han visto sobrepasadas. Bueno, la gente que no trabaja en hospitales también, ¿no? Porque han recibido en sus consultas a enfermeras, a TENSA, a médicos también, que están sobrepasados con esto, con sentimientos de culpa, con miedo de contagiar a sus familiares, en fin, con miedo de contagiarse ellos mismos. Pero lo que no ha salido en los reportajes en el último tiempo y eso, y en las conversaciones muchas veces es cómo afecta también las pandemias, en particular esta, a los pacientes con enfermedades, eh, con enfermedades mentales más severas. Eh, y ellos se ven muy afectados porque, bueno, primero porque tienen mayor prevalencia de comorbilidad como tabaquismo, como obesidad, como diabetes, como EPO, pero además porque muchas veces también tienen una mayor precariedad laboral o precariedad de ingresos, porque tienen a veces más dificultades para acceder al sistema de salud, y especialmente en esta época en la que los sistemas son, digamos, las víctimas secundarias, ¿no? Que son todos los pacientes con enfermedades crónicas que no han podido asistir a las consultas, que no han podido a asistir al seguimiento, que no han podido asistir a buscar sus medicamentos, y por lo tanto se han visto afectados con todo esto. ¿Para qué hablar de los hogares protegidos y de los hospitales psiquiátricos, que son lugares de alto riesgo de contagio, ¿no? Como hemos visto en Estados Unidos, que ya han empezado a estudiar este tema, han visto que el riesgo de las personas con algún tipo de discapacidad de infectarse de COVID es más de 5 veces el riesgo de la población normal. Y por lo tanto son una población, digamos, más afectada, como en la mayoría de las cosas. Es una población más afectada con las enfermedades y más marginada. Incluso la telemedicina los margina porque, a pesar de que es un método eficaz, para las personas mayores o las personas con enfermedades mentales severas muchas veces tienen dificultades para acceder a la tecnología, y cuando tienen acceso a la tecnología, dificultades para usarla también. Entonces son los grandes excluidos, y en parte esta primera charla de educación médica continua tiene que ver con esto, tiene que ver con incluirlos y con hablar de estos temas. Por último, con esto dejo de parlotear porque nadie me viene a escuchar. A mí, digamos, se me llama la doctora de Rocal. Quería decir que esto igual es una oportunidad también. Y cuando uno lee, no sé, a las entrevistas de gente que piensa, digamos, bien y que piensa en el futuro, como Yuval Noah Harari, que habla, digamos, de que esto va a cambiar todo porque va a definir también el tipo de relaciones que hay entre los países, ¿no? Desde la salud, eh, desde el enfoque de la salud comunitaria global y no la salud comunitaria nacional, de cómo eso va a fortalecer las instituciones como la OMS, por ejemplo, eh, que no ha sido lo que ha pasado en la crisis. Ahora en la crisis está la lucha por los ventiladores y cada uno rema para su lado, la lucha por las máscaras, se han visto algunas cosas eh, bien penosas, pero también se han visto cosas buenas, como por ejemplo las declaraciones de Macron de la importancia del sistema de salud público fuerte y fortalecido, en el caso de Francia, y yo pienso que eso va a ser uno de los grandes beneficiarios, vamos a hacer todo, en la medida que probablemente estas crisis ponen en evidencia la importancia de tener un sistema de salud pública que sea fuerte. Y por último, el desarrollo de sistemas informáticos como este mismo, como esta reunión, y el acceso de los pacientes a estos sistemas, y lo que pasa a más nivel más micro, todas las muestras de apoyo a nivel de los equipos, la preocupación, el cuidado de los colegas y de los pacientes, las llamadas de ánimo y todo eso, que es una cosa que se da una narrativa, digamos, una narrativa de ayuda, una narrativa de colaboración. Y con esto ya dejo de hablar, les voy a dejar con la doctora Claudia Berrocal. Ella es médico de familia, se formó en el pregrado en la Católica y se formó como médico de familia. También ha trabajado en el área sur-oriente de Santiago durante años. Ahora está trabajando en medicina, ella trabaja en salud mental, un médico familiar como la mayoría de los médicos familiares, con sensibilidad hacia la salud mental, y hace MDR también.
sea que tiene las dos, tiene la mirada de la salud mental y de la medicina. Así que muchas gracias, Claudia. Les pido que en el chat, si tienen alguna pregunta, eso la escriban en el chat, yo las voy seleccionando las preguntas y al final vamos a si las podemos hacer a ellas. Muchas gracias. Y Claudia. Muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias también al doctor por haberme invitado. Es un honor como médico familiar que nos inviten a una sesión de la Xochitap. Así que estamos como gremio de medicina familiar muy, muy orgullosos de esta invitación. Como bien decía Juan Pablo, esta es una pandemia que nos ha removido desde cómo nos planteamos social, cultural, y también en cómo vamos a ejercer la medicina tanto de salud como la medicina del cuerpo, por decirlo de alguna forma. Esta charla, la idea es evaluar un poco cómo se van mezclando estas dos dimensiones, desde un médico que tiene que tratar el COVID, pero también un paciente que puede tener otras patologías o puede generar una patología dentro del cuadro del COVID. La presentación se llama Psicofármacos e interacciones farmacológicas con tratamientos usados para infección por SARS-CoV-2, que es el nombre que se le ha dado al actual virus. Como ustedes saben, ya en diciembre en Wuhan se empezaron a encender las alertas con respecto a las neumonias que se estaban provocando. Y este artículo lo quise poner como cuando empezó ya el mundo científico a encender las alertas, esto es desde el 20 de enero de este año, en que había una neumonía asociada con un nuevo coronavirus que probablemente tenía un origen en los murciélagos. Claudia, perdona. No estás compartiendo la pantalla. ¿Perdón? Que no estás compartiendo la pantalla. Sí. Share abajo. ¿Dónde? Share abajo. Al lado de share screen. Al lado de chat. Sí, el icono verde. Estaba... ¿Ahí sí? No, otra vez. Otra vez. ¿No? No. Tienes que poner share y después share, y apretar el PowerPoint. Acá. Ahí. ¿Sí? No. ¿Ahí sí? Ahí está. Ahora sí, ahora Ahí sí. Ahí está, ahí sí. Ahora grande Ponlo en... Excelente. Entonces, repitiendo un poco ¿se logra ver acá? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahora ahí sí. Perfecto. Con respecto, le estaba comentando que la presentación tiene como objetivo evaluar las interacciones farmacológicas de los psicofármacos que se usan habitualmente en nuestros pacientes, pero ver la interacción con los tratamientos que se están usando actualmente para el SARS-CoV-2. Esta era la publicación que yo decidí mostrar como la alerta que hizo el mundo científico con respecto a las neumonias que se estaban produciendo en Wuhan y que tenían un probable origen en una zoonosis transmitida de alguna u otra forma por los murciélagos. ¿Qué es el COVID? Esto ya la mayoría tenemos alguna aproximación. Es un coronavirus más, que son una familia de coronavirus respiratorios muy comunes. La mayoría de nosotros hemos tenido algún coronavirus. Lo más frecuente es el resfrío común. Pero también pueden causar otras enfermedades, como ya sucedió con el SARS
en el año 2003, y con el MERS, que fue en Arabia Saudita el 2012. Y actualmente tenemos al SARS-CoV-2. El COVID-19 decidieron llamarlo así por la corona, por el tipo de forma que tiene, V de virus y la D de disease. Y el 19 por el año en que empezó a generarse. Los síntomas pueden ser muy diversos y como hemos ido viendo durante estos ya 4 meses, son cada vez más variopinto la presentación clínica. Puede producir fiebre, tos, dificultad respiratoria, y en casos más severos la infección puede causar neumonía, dificultades respiratorias, y más raramente puede ser fatal. ¿Cuál es la situación internacional? Esto lo traté de... ustedes saben que la epidemiología va cambiando día a día. Como les decía anteriormente, se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, en este mercado de animales, en diciembre del 2019. El 3 de marzo se diagnostica el primer caso ya en Chile. El 11 de marzo, la OMS declara la pandemia por SARS-CoV al haber ya más de 100 territorios comprometidos. Al 18 de marzo se registraban 205.452 casos a nivel mundial, con 8.248 muertes, siendo China, Italia e Irán en ese momento, a mitad de marzo, donde se registraba el mayor número de casos. Quería mostrarles que después de un mes, al 18 de abril, se registraban 2.256.000, o sea, con una tasa de propagación que es el RO, que había generado a la vez 154.350 muertes. En Chile, al día de hoy, existen 16.023 casos confirmados. Esto, como muchos saben, cambió la definición de caso sospechoso, entonces se están haciendo también test, por suerte, a personas que eran asintomáticos, pero que podrían tener el virus. Y dentro de los fallecidos, lamentablemente existen 227 según los reportes del MinSal. Actualmente los mayores casos se están dando en Estados Unidos, con más de 1 millón de personas contagiadas y más de 57.000 personas muertas. España, con 232.128 confirmados, más de 23.000 personas muertas. E Italia, con 201.500 contagiados y 27.359 personas muertas. Esto, lamentablemente, pone a prueba todos los sistemas de salud. Pone a prueba la cantidad de camas disponibles, pone a prueba los recursos disponibles, los recursos físicos, ventiladores. Ustedes han escuchado hablar de la guerra de ventiladores ahora, si se pueden o no importar, cuándo llegarán, y también la capacidad humana de responder a esta pandemia. Esta diapositiva la saqué de una exposición que hizo el doctor Vieta, que es jefe del Departamento de Psiquiatría en Barcelona, sobre el impacto de la pandemia. Es interesante porque aquí ven en el eje vertical las huellas en salud que puede dejar una pandemia. Cuando la primera ola son los casos confirmados, los casos que en este momento la primera línea, por decirlo así, está tratando por la infección del COVID. La segunda ola, que vendría siendo el impacto en las personas por la restricción de tratamientos que debieran haberse hecho, como por ejemplo quimioterapia, cirugías, y que fueron, como muchos de ustedes saben, han sido postergadas. La tercera ola se produce por el impacto, por el tratamiento de los pacientes con enfermedades crónicas, en que se han dilatado el tratamiento, no han podido acceder. Y no sabemos tampoco cómo va a ir pasando con eso, cuál va a ser la mortalidad. Y como vemos en este gráfico, hay un aumento, ni siquiera es una ola, es un aumento progresivo de la cuarta ola que tiene que ver con la salud mental, con el impacto psíquico que puede tener, tanto por lo traumático de la enfermedad misma, como
el impacto también de la cuarentena, el impacto de las repercusiones económicas que esto está teniendo en la familia, y por el burnout también de del personal de salud, y el personal también que tiene que seguir atendiendo, no necesariamente el de salud, el que tiene que seguir en la farmacia, el que tiene que seguir en los supermercados. A mediados de abril, la mesa social hizo una propuesta al Ministerio de Salud que identificaba 11 grupos con necesidades específicas en salud mental. Dentro de ellos estaban los equipos de salud que trabajan con pacientes COVID, pacientes contagiados, sobrevivientes de la enfermedad, familiares de contagiados y fallecidos, personas que ya habían tenido previamente una patología de salud mental o personas con abuso de sustancias, nuestros adultos mayores, nuestros niños y niñas, las mujeres, que también hemos visto que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y muchas veces tienen que convivir con el agresor, las personas migrantes, las personas privadas de libertad, personas en situación de dependencia y discapacidad, y los cesantes o con precariedad laboral que están aumentando. Con respecto a nuestros adultos mayores, según la legislación vigente, se denomina adulto mayor a cualquier persona sobre los 60 años. En el censo abreviado del 2017 se estimó que existían 2.800.000 personas mayores de 60 años, que corresponden al más del 16% de nuestra población. Dentro de ellos se declaran trabajadores formales 1 de cada 5, es decir, más de 500.000 personas son trabajadores formales. Y viven solo aproximadamente también casi 500.000 personas, el 3.4%. Quiero hacer notar esto porque si bien en muchos medios se ha evaluado de nuestros adultos mayores y cómo tenemos que cuidarlo, también se ha estigmatizado a los adultos mayores negativamente, en que son los que se van a enfermar, en los que no van a intubar y finalmente en los que se van a morir. Eso genera un gran impacto también, escuchar que si uno tiene 60 años va a estar dentro de ese grupo de riesgo. Y acá quise recalcar que la vulnerabilidad en salud no es un asunto de edad solamente. No todas las personas mayores tienen enfermedades crónicas, como al revés, hay personas que son jóvenes y adultos y sí las tienen. Aquí quería mostrarles, estos son los casos de coronavirus según edad. Esto está registrado el 21 de abril, en que podemos ver quiénes son los que se han contagiado mayormente, que son los adultos o adultos jóvenes, por decirlo de alguna forma. Y si vemos los adultos mayores entre 60 y más 80 años, yo lo sumé, acá no está el dato total, pero yo lo sumé y en total eran 1.809 personas. O sea, era mucho menos del 10% de los que estaban contagiados. Sí hay una razón que a veces tienen patologías de riesgo y también tenemos que pensar que a veces tienen enfermedades neuropsiquiátricas que causan con fenómenos psicóticos como delirios, alucinaciones, suspicacia, irritabilidad. Que eso se ve aumentado en momentos de hospitalización. En Chile además contamos con más de 200.000 personas que presentan ya el diagnóstico de demencia, según el plan de demencia del MinSal. Esto independiente de la edad, según este informe Depression Common Mental Disorder de la Organización de la Salud del 2017, estimaba que personas mayores de 15 años con depresión eran aproximadamente 844.000, un poco más de 844.000, y personas que sufrían ansiedad, aproximadamente 1.000.000, lo cual es harto. Quise poner esto no solamente por el corazoncito como un asunto de la ternura, sino que me parece que recalcar que en esta pandemia estamos todos llamados a combatirla de alguna forma. De todos los credos, de todas las especialidades, y también reconociendo que los que están en este momento en primera línea, va a haber un momento, como les mostré anteriormente,
según las olas, va a haber un momento en que los actores de las primeras líneas van a ir cambiando. Y según esta cuarta línea, las primeras líneas serían los psiquiatras o los que nos dedicamos a la salud mental. Los psicólogos también. Es un hecho indiscutible, siempre sabido, la estrecha relación que existe entre las situaciones de emergencia y la repercusión en salud mental. Es prioritaria la ayuda y se necesita que haya una planificación y que nos empecemos a preparar también con intervenciones adecuadas, porque van a ser tan importantes como las demás atenciones. Ahora pasando directamente al coronavirus. Esto lo quise poner como para mostrar un poco también la diversidad de síntomas que puede causar. Los receptores celulares del coronavirus, que como ya hemos escuchado a través del ACO2, de la enzima convertidora de angiotensina 2, existen estos receptores en el endotelio de las venas y las arterias, que ahora estamos viendo también que puede producir vasculitis o accidentes vasculares, en el músculo liso, en el intestino delgado, en el epitelio del tracto respiratorio, en los macrófagos alveolares y en los monocitos. Esto también es súper importante porque este SARS, este síndrome respiratorio agudo severo. Esta diapositiva la saqué del JAMA. Me pareció muy gráfica cómo se demuestra bueno, no sé si tan simplificado, pero por lo menos cómo se puede producir el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. Esta fue una publicación que salió ahora a mediados de abril, en que evalúa el tratamiento farmacológico para el coronavirus. Acá está el coronavirus con su proteína S, Spike, en que se une al receptor de enzima convertidora de angiotensina. Acá esto está representado en el alveolo, y entra a la célula por endocitosis. Acá finalmente la célula lo reconoce como propio y comienza a usar la maquinaria de replicación celular de la célula huésped hasta producir millones de nuevos virus. Esto también demuestra cuáles serían las posibles vías de impacto en los tratamientos que están siendo investigados actualmente. Quería mostrarles aquí lo que se están usando en Chile, que es la cloroquina y la hidroxicloroquina, que inhibe la entrada viral, inhibiendo la endocitosis, y también tiene un efecto inmunomodulador en el huésped. Este es otro tratamiento que está siendo investigado, pero ya se está usando el lopinavir y el ribavirin, que el lopinavir actúa a través de inhibir una proteasa, y el ribavirin, remdesivir, actúan inhibiendo la RNA polimerasa que es dentro de la maquinaria de replicación celular. Esto es básicamente lo mismo, como entra a través de la enzima convertidora angiotensina, entra a través de la proteasa transmembrana serina 2, lo que le facilita la entrada a la célula, utiliza el montaje de la célula huésped y se va produciendo liberación de partículas virales, muchas. Esta misma revisión del JAMA, miércoles, revisa cuáles son los tratamientos disponibles. Quiero recalcar que actualmente lamentablemente no existen terapias efectivas comprobadas. Todos sabemos que también está en forma paralela evaluándose el uso de una vacuna. Como les mostraba, el conocimiento sobre la virología señala los posibles objetivos de la droga, como veíamos ahí cómo era la replicación viral. Esta revisión hizo, esta publicación hizo una revisión de la literatura utilizando PubMed, de las publicaciones hasta el 25 de marzo, hizo una revisión de más de 1.300 artículos, debido a la falta de estudios randomizados controlados, incluye reporte de casos y revisiones de artículos. La conclusión es que en este momento, como les decía, no hay tratamiento médico que haya demostrado consistentemente mejoría en los resultados para pacientes COVID.
y varios fármacos han mostrado actividad in vitro contra el virus con estudios pequeños y que no han sido aleatorios. ¿Qué se está usando en Chile? La cloroquina e hidroxicloroquina. Este medicamento tiene larga historia acá en Chile, en prevención de malaria y también en el tratamiento de enfermedades inflamatorias como el lupus eritematoso sistémico y en artritis reumatoidea. Su rol era bloquear la entrada viral en la célula, inhibir la glicosilación de los receptores del huésped y también tienen un efecto inmunomodulador a través de inhibir la producción de citoquinas y la actividad lisosómica de la célula. Las dosis en general son un poco más altas, de 200 miligramos cada 8 horas, consultado actualmente, dicen que son 200 miligramos cada 12 horas aproximadamente. Otros estudios también mostraron, unos estudios franceses mostraron que la adición de acitromicina mejoraría el clearance viral, entonces haría que el paciente tuviera menos carga viral, y es por eso que actualmente en Chile se usa esta combinación de acitromicina más hidroxicloroquina. Además, por lo menos es segura en el embarazo. El lopinavir, ritonavir, el Kaletra, estos están aprobados por la FDA como tratamiento para el VIH. No hay estudios de corte aleatorio y actúan inhibiendo la 3-quimotripsina light proteasa. Este tratamiento, como el anterior, necesitan ser administrados en fase temprana de la enfermedad, pero con el paciente hospitalizado. El oseltamivir, que ese lo hemos escuchado anteriormente para el tratamiento de la influenza, lamentablemente no tiene actividad documentada para el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué necesitamos para tomar decisiones? Que tener una información que esté disponible, que esté actualizada, que sea transparente, que sea también replicable. Yo sé que esta diapositiva no es muy amigable. Básicamente es el resumen del JAMA con respecto a los medicamentos y la vía de acción. Acá aparece el agente, el objetivo, las dosis, las contraindicaciones, la toxicidad, y si pueden ser utilizados o no en pacientes con riesgo, por ejemplo, con comorbilidad, o si es que se puede usar en mujeres embarazadas. El Remdesivir es un medicamento que no está disponible en Chile. Me dicen que incluso es muy escaso a nivel mundial y que se está utilizando más que nada para tratamiento compasivo. No hay mayor estudio de efectividad. Esta es la misma versión, pero que la traduje al español, por si a alguien le interesa en algún momento. Y estas son las conclusiones. Ay, perdón. Que finalmente el tratamiento es empírico con lo que haya disponible en cada sector de salud. Este es una recomendación del manejo farmacológico en los trastornos psicóticos en personas con tratamiento para COVID. Es una revisión española que ha sido realizada en forma colaborativa por varias sociedades españolas, la Sociedad de Gerontología, la Sociedad de Geriatría, la Sociedad de Medicina Familiar, entre otras, y es un documento que aborda el uso de los psicofármacos en personas mayores, pero las interacciones son extrapolables a población más joven. La idea es justamente ayudar al clínico a tomar decisiones informadas de la forma más rápida, evitando la incertidumbre de la necesidad frente a la respuesta asistencial. Se hizo una revisión de los protocolos de la recomendación de antipsicóticos de la Sociedad Española de Psicogeriatría,
y se hizo una revisión de las interacciones utilizando estas páginas que puse más abajo para ver las interacciones farmacológicas. ¿Qué se vio? Ellos hacen hincapié en el carácter excepcional de estas recomendaciones, que son para personas hospitalizadas, con COVID, con tratamiento con cloroquina, hidroxicloroquina o lopinavir, ritonavir. Utilizan un sistema de colores tipo semáforo en que el rojo indica que está contraindicado la interacción de los dos medicamentos, el naranjo alto riesgo o evitar simplemente, el amarillo precaución, verde no contraindicado y el verde intenso es la opción preferente. Aquí, como vemos, en esta tabla, están como primera columna los antipsicóticos, las dosis. En la tercera columna, si interacciona o no con lopinavir, ritonavir. En la tercera, si interacciona con cloroquina. En la cuarta, si interacciona con hidroxicloroquina. Si está contraindicado, si es aceptado o no con dosis reducida. Los medicamentos, como ustedes ven, que mayormente uno usa en situaciones de pacientes con cuadros psicóticos, son el haloperidol y la risperidona. Acá justamente está contraindicado. El haloperidol está contraindicado porque, en combinación con el lopinavir, ritonavir, porque aumenta el intervalo QT. ¿Qué significa eso? Que aumenta el riesgo de torsión de punta y aumenta el riesgo de muerte súbita. En interacción del mismo haloperidol con cloroquina, la cloroquina aumenta el efecto del haloperidol a través de los citocromos y también aumenta el QT en forma grave. En interacción con la hidroxicloroquina también produce interacción con el QT, por lo tanto contraindicado, alto riesgo. La risperidona está en naranja porque en interacción con el ritonavir aumenta los niveles de risperidona a través de un transportador de glicoproteína y aumenta el efecto de la risperidona, también produciendo una prolongación del QT como efectos aditivos. La cloroquina, en interacción de la risperidona con la cloroquina, también aumenta el QT, interacción de la risperidona con la hidroxicloroquina, también aumenta el QT. Entonces, recomendación, debería evitarse porque los riesgos de arritmia, sobre todo en pacientes que ya el virus ha producido un daño en el miocardio, es mucho más frecuente la torsión de punta. La paliperidona, este medicamento que está comercializado en Chile como Invega, interacciona con el ritonavir, el cual aumenta el nivel del efecto de la paliperidona. En el caso del paliperidona y ritonavir, estaría recomendado, pero paliperidona y cloroquina no se recomienda por el aumento del QT. Con hidroxicloroquina produce un aumento del QT leve, y lo que se recomienda es reducir las dosis y mantener ciclotomada, pero siempre con precaución en pacientes más frágiles. QT también aumenta tiaprida aumenta el QT en la combinación de ritonavir, aumenta también el QT en interacción con cloroquina y con hidroxicloroquina, efecto aumentado, por lo tanto no está recomendado. ¿Cuáles serían los antipsicóticos recomendados? Olanzapina produce un aumento del QT leve, pero que no tiene repercusión clínica. Aparte, lo que me comentaban, médico usiólogo, que básicamente estos pacientes están monitorizados. Entonces, la prolongación del QT con el uso de olanzapina va a estar monitorizado frecuentemente. Entonces sería una buena opción, pero obviamente no cuando necesitamos
que el paciente responda en forma rápida porque se demora en actuar. En ese caso, si necesitamos una opción en agitación aguda, podríamos usar el aripiprazol. Aquí, como les decía, tanto la quetiapina, risperidona, haloperidol, que son los más frecuentes, los tres están contraindicados. Ciprasidona también contraindicado, y la clozapina tiene, aparte el efecto adverso de que produce una neutropenia grave en un paciente ya infectado, que no nos hace muy agradable el cuadro clínico. ¿Qué pasa con los pacientes hospitalizados con estas terapias de antirretroviral y la terapia de hidroxicloroquina? Si se necesita usar, o el paciente ya venía usando, litio aumenta el QT con el lopinavir, y aumenta el QT tanto con cloroquina como con hidroxicloroquina. Entonces, no iniciar en una situación aguda, y si el paciente ya lo estaba usando, lo que se recomienda es usar una dosis infraterapéutica, o básicamente cambiarlo. El ácido valproico es una mejor opción, aunque el ritonavir podría reducir los niveles plasmáticos, por lo que había que aumentar la dosis. Con cloroquina puede disminuir el umbral convulsivo, no hay interacción con hidroxicloroquina, no se recomienda discontinuar en los que lo tomaban previamente, pero no es de elección en inicio agudo. La carbamazepina está contraindicada porque aumenta el metabolismo del lopinavir y del ritonavir, aumentando los niveles de toxicidad de la carbamazepina. ¿Qué se recomienda? Lamotrigina o topiramato para lopinavir en ambos casos, y para hidroxicloroquina, que no hay interacción entre lamotrigina, hidroxicloroquina, ni para el topiramato ni para la lamotrigina. ¿Qué pasa en pacientes con antidepresivos? Lo que recomiendan aquí es que el uso de la vortioxetina se puede usar, pero el lopinavir, ritonavir aumenta los niveles por inhibición del citocromo P450, entonces se tendría que disminuir la dosis. No interacciona con hidroxicloroquina ni cloroquina. La desvenlafaxina y la venlafaxina aumentan los niveles, son aumentados los niveles niveles plasmáticos de la venlafaxina, también por el P450, por lo que se recomienda en ambos reducir las dosis al 50%, sobre todo también en la venlafaxina, porque hay que considerar que tiene efecto cardiovascular y puede aumentar la presión arterial. Lo que recomiendan es la duloxetina, que no interfiere ni con el ritonavir, liptonavir, ni con la hidroxicloroquina, cloroquina. Yo sé que esto es como súper engorroso. Básicamente decirle que entre los antidepresivos, el citalopram y el escitalopram no está recomendado, porque aumenta los niveles, el ritonavir aumenta los niveles de citalopram, y con la cloroquina y la hidroxicloroquina aumenta el QTc en forma grave, también produciendo una alteración del torsade de Point. Menos riesgoso sería la mirtazapina, que con la cloroquina y con la hidroxicloroquina aumentan un QT en forma leve y con efecto teórico escaso. ¿Qué pasa si necesitamos alguna benzodiazepina o el paciente ya venía usando benzodiazepina? Están autorizados el lorazepam, el lormetrazepam, que no produce interacción con el ritonavir, tampoco con la cloroquina y hidroxicloroquina. Sí, y sí, esto hay que tener precaución por la insuficiencia respiratoria, por la alteración del bulbo raquídeo. Ninguno de los otros está recomendado, ni el midazolam, ni el triazolam, ni el diazepam, porque aumenta mucho el riesgo de depresión respiratoria.
Otros fármacos utilizados como ansiolíticos, tenemos la trazodona, que se puede utilizar en ritonavir, no con cloroquina porque aumenta el QT, y sí se puede utilizar en hidroxicloroquina, pero con una reducción de la dosis entre un 50 y 75%, porque el ritonavir por lo menos aumenta el nivel plasmático. La gabapentina y la pregabalina no interaccionan con ninguno de estos tres medicamentos. Es útil en la ansiedad, la gabapentina, en insomnio, en agitación, en demencia, y puede ser de elección, tanto como la pregabalina. Estas son las fuentes. Y aquí hice un resumen que es como un poco más amigable con respecto a qué hacer con el manejo farmacológico en los pacientes que están hospitalizados, vuelvo a repetir, hospitalizados con un tratamiento antirretroviral o con hidroxicloroquina. En los pacientes que tenían previamente un trastorno previo psicótico que está estable y que presentan ansiedad o insomnio, agitación y psicosis, el tratamiento de elección va a ser pregabalina o gabapentina, utilizar entre 50 y 75% de la dosis. Si fuese necesario en la utilización de una benzodiazepina, privilegiar el lorazepam, pero siempre vigilar que no haya depresión respiratoria. Si es necesario el uso de un antipsicótico, ojalá usar olanzapina. Y si se necesita un antipsicótico forma aguda, se puede usar aripiprazol. Si el paciente no tenía síntomas psicóticos previamente, básicamente son las mismas indicaciones: gabapentina, pregabalina, en dosis de 100 a 300, de pregabalina, mirtazapina también se puede usar, pero como segunda opción, y la trazodona también como segunda opción. Lo mismo, si se necesita utilizar alguna benzodiazepina, utilizar lorazepam en dosis bajas, y también utilizar, si es que hay un predominio de insomnio, utilizar lorazepam en dosis baja o trazodona. También si hay presencia de síntomas psicóticos, preferir aripiprazol u olanzapina. En caso que el paciente necesite un antidepresivo o que ya venga con un antidepresivo, si la prescripción está contraindicada como los que vimos, escitalopram por ejemplo, cambiarlo a duloxetina o vortioxetina, hasta terminado el tratamiento retroviral. Si hay insomnio, usar mirtazapina, y si estaba en tratamiento con desvenlafaxina, reducir a la mitad. En general, en estos casos es mejor cambiarlo a uno que tenga un perfil mucho más seguro. Si es necesario un estabilizador del ánimo, se puede utilizar el litio bajando las dosis, y o en caso contrario, se puede cambiar a ácido valproico. Si el paciente presenta demencia y tiene síntomas psicóticos, y dentro de la hospitalización presenta insomnio o ansiedad, se puede, de nuevo, los fármacos que son de primera línea sería la gabapentina, la pregabalina, o si es que es necesario el lorazepam. Vale decir, esto no lo dije anteriormente, que los antirretrovirales de por sí pueden producir síntomas ansiosos. Si el paciente presenta psicosis, se puede usar aripiprazol u olanzapina. Este es un resumen también de la guía del NICE o NICE con respecto a una guía rápida del manejo de los síntomas de pacientes con COVID, pero en la comunidad, o sea, pacientes que no van a estar hospitalizados. De nuevo, el manejo de ansiedad y delirio de la agitación, como siempre, abordar las causas reversibles de ansiedad y delirio, explorar las preocupaciones. En estos pacientes hay que considerar además el aislamiento, el aislamiento respiratorio, el aislamiento dentro de la familia, las medidas preventivas, el que no va a tener un acompañante por las razones de
de aislamiento respiratorio. Hay que garantizar que haya algún tipo de comunicación, que el tratante o la familia lo puedan ir orientando con respecto a quién lo está cuidando, dónde está, cuidar la iluminación, como siempre tratar las causas reversibles, la retención urinaria, el estreñimiento, hipoxia, y si es que es necesario utilizar alguna benzodiazepina, aquí de nuevo hice una tabla para que sea un poco más amigable. Si el paciente está con ansiedad o agitación, acuérdense, esto es en pacientes comunitarios, se puede usar lorazepam, siempre en dosis baja, pensando en que pueden producir depresión respiratoria, y acá sí que se puede utilizar el haloperidol porque no va a estar utilizando ningún antirretroviral ni hidroxicloroquina, cloroquina. Si el paciente no es capaz de tragar, se puede usar midazolam. Acá ellos utilizaban, en el caso de delirio, utilizaban la recomendación de la levomepromepacina, pero en Chile no tenemos una posibilidad de darla, a no ser que vía oral. Así que yo creo que en el caso del delirio, que el paciente no es capaz de tragar, se podría utilizar un antipsicótico como los que habíamos visto, como la olanzapina. Eso es todo, recomendando nuevamente que permanezcamos en casa y que ojalá nuestros adultos mayores podamos, y nosotros mismos podamos convivir con el coronavirus y ya no les podamos tener miedo. Eso, muchas gracias. A ver. Muchas gracias, Claudia. Muy buena presentación, muy interesante todo lo que dijiste, muy buen resumen, además muy práctico para la gente, incluye a la gente que trabaja en hospitales, digamos, y clínicas, con pacientes hospitalizados, y también las personas en la comunidad. Aquí hay muchas muy buenas, buenísimas. No sé si ves el chat, lo estáis viendo. Está, bueno, hay algunas preguntas, te voy a hacer algunas preguntas. La primera pregunta te pregunta Ángela Salazar. Dice, si el paciente ya usaba clozapina, ¿se debe suspender? Perdón, ¿se usaba clozapina? Claro, yo creo que eso se refiere a paciente hospitalizado. Paciente hospitalizado que ya usaba clozapina se debe suspender. O sea, de hecho ahí como aparecía rojo, es preferible cambiar a olanzapina, tiene un perfil mucho más seguro, aunque esté hospitalizado, existe el riesgo de neutropenia. Y justamente lo que aquí están fallando y estamos tratando de mejorar es el sistema inmune. Muy bien. Yo quería agregar una cosa a eso. En la clozapina también en ambulatorio ahora temporalmente se recomendó que no se empezara tratamiento con clozapina en pacientes durante esta época, independiente, digamos, de si están con COVID o no, porque están con esta fase semanal y porque además tienen este riesgo, especialmente en las primeras semanas de tener complicaciones. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta. En el chat no aparecen. Bueno, te voy a hacer yo entonces. Dos cosas. Me sorprendió al principio este tema de los adultos mayores, que son 3 millones de adultos mayores en el país. Es muy impresionante. Muy impresionante. Sí, justamente quise hacer esa revisión, porque es cierto que son como invisibles. Muchos de nosotros como que sabemos que los vemos en nuestras casas, los vemos en las consultas, pero no es distinto a que, ¡uy, mira cuántos niños hay! Con los adultos mayores pasa algo en que lamentablemente socialmente son bien invisibles, o sea, por eso quise poner ahí cuántos de ellos son laboralmente activos, claro, o viven solos.
Que son medio millón es laboralmente activo. Exactamente, Es exactamente. muy impresionante. Sí. Eso fue Entonces, muy también buena idea. tenemos que, una, verlos, y dos, no siempre considerarlo como que por edad ya son vulnerables, porque como los puse ahí, igual es una estigmatización súper fuerte que en este momento que se está viviendo una pandemia que tiene un componente de mortalidad asociado, que se diga la población de riesgo y a los que no se va a intubar van a ser los pacientes mayores, debe ser súper complicado que uno esté en esa situación. Entonces yo creo que debemos ser súper cuidadosos con los mensajes que estamos entregando. Es verdad. Juan Pablo. Sí. Sí, yo quería hacerle una pregunta al doctor Benjamín Rabanales. Para los que no lo conocen, el doctor Rabanales comenzó siendo estudiante de medicina, haciendo la página de Xochitap, www.xochitap.cl, su página, y ahora es médico y trabaja como médico general en CEFAM en La Pintana. Bueno, y Benjamín ha tenido oportunidad de trabajar con muchos pacientes con COVID en forma domiciliaria, así que, ¿por qué no nos cuentas, Benjamín, un poco lo que ha sido tu experiencia? Hola, buenas noches. Bueno, mi experiencia, nosotros en La Pintana recientemente hoy entramos en cuarentena. En nuestra comuna hay 96 casos confirmados hasta la fecha, de los cuales como consultorio manejamos, o CEFAM, acá la doctora Garrocal me va a matar si digo el consultorio. En nuestro CEFAM tenemos al 55% de los casos confirmados en la comuna, y en los últimos 14 días me ha tocado hacer un 60% de esas visitas. A mí me gustaría comentar dos temas adicionales a los que comentó la doctora, muy buena en su presentación, que son los desafíos que vienen ahora al ingresar el virus en comunas de alta vulnerabilidad. Y yo creo que ahí nos enfrentamos a 4 grandes cosas. La primera es que, a diferencia de en el mes anterior, tenemos una gran limitación en el acceso a las tomas de muestras. Un caso súper concreto, me tocó ir a visitar una casa en donde vivían 12 personas, muy distinto a la situación que podemos tener en los casos positivos en Las Condes, de los cuales, como decía la doctora al principio, solo 2 tenían síntomas, solo a 2 se le tomaron exámenes, los 2 salieron positivos. A los 20 días después de eso, ya tenemos a 7 de la familia de los 11 positivos. O sea, si hubiéramos tomado el día 0, cuando se tomaron a los 2 casos índice, lo más probable es que habríamos tenido los 11 casos positivos o la gran mayoría. Entonces, la verdad que hoy en día tenemos un error, creo yo, estadístico en los datos por los criterios de toma de muestra, que, como decía bien la doctora, desde esta semana se están empezando a flexibilizar. Y en el caso nuestro de La Pintana también, con la Universidad Católica, empieza un programa complementario para poder tomar más muestras. Nosotros, por ejemplo, tenemos solo 10 tomas de exámenes al día en el CEFAM, lo cual genera una limitación, y si vemos las curvas de nuestros positivos, en realidad están más controladas por el acceso a la toma de muestras que realmente por la sintomatología. Tal cual. Y el otro punto que quería agregar, aparte del hacinamiento, súper importante, es la coordinación entre las redes que tenemos de salud. Y el gran problema que estamos teniendo, al menos desde mi humilde opinión, en el Servicio Suroriente, es que, y eso no va a aportar al burnout, es la duplicidad de funciones que están tomando hoy los hospitales con los CEFAM. Nos pasa, por ejemplo, no sé, los restos de los colegas que están escuchando, si trabajan en algún hospital en esto, es que a los pacientes los llamamos cada 24 o 48 horas para hacerles un control en su domicilio, y nos encontramos con que el hospital o viceversa ya lo han llamado. Y eso genera una duplicidad de funciones súper grande, que tampoco ha favorecido a dar buenas indicaciones a los pacientes. Y el último punto que a mí me gustaría destacar es el tema que hasta la fecha no se ha logrado controlar el problema de las ferias en las comunas. Yo tengo un mapa de los casos positivos que tenemos en la comuna. Si me dejan, se los muestro muy rápido. Dele, doctor. Muestre nomás. Y nosotros tenemos 96 casos a nivel... ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, se ve perfecto. Tenemos 96 casos a nivel comunal, los cuales nosotros ya tenemos 53 casos, que lamentablemente hubo un fallecido. Y
Esto que está en amarillo es el sector que entró en cuarentena en el día de hoy en La Pintana, de los cuales en este cuadrante que ven acá con mapas de calor, el azulito es un caso y el que está en el centro rojo es 4 casos en una casa. Si ven este punto que no sé si se alcanza a ver el mouse, justamente el centro es donde está la feria más importante de la comuna. Y lamentablemente, y a pesar de eso, sigue no tomándose las acciones correspondientes por razones que yo creo que no son epidemiológicas, sino que responden a otras razones que yo creo que cada uno conoce y no vale el caso ahora. Muy bien. Muy Así interesante el reporte, y lo otro doctor que Rabanales. comentaba la doctora también, en torno a la variabilidad de los síntomas. ¿Qué cosa? No, que quería decir que es muy interesante que hables desde la trinchera, digamos. Y yo quiero mostrar en un ejemplo concreto lo que hablaba la doctora de la variabilidad de los síntomas. Estos son los síntomas de los 53 pacientes que nosotros tenemos. Cefalea, tos, son los 2 más frecuentes, y el tercero más frecuente son los casos asintomáticos. Asintomático. Y si ven la fiebre, está solamente en nuestra pequeña muestra, solamente en el 6%. Entonces, ojo ahí con el criterio de fiebre igual toma de examen. Dato para el resto. Sí. Y como final, comentario dentro de una de las preguntas que habían en torno al fin del tratamiento, ¿cómo dejo compartir esto? No puedo dejar de compartir la pantalla. Perdón. Arriba dice, estás compartiendo. Perdón. ¿A dónde? Ahí. Arriba. Listo. Y lo último que Linda quería la comentar, foto. que preguntaban del tema acá sobre el fin del tratamiento. Algo bien interesante es que a nivel ministerial se habla de los 14 días posteriores a los síntomas. Y la verdad que muchos de los pacientes, nosotros al menos un tercio a 20%, persisten con síntomas sobre los 20 días. Entonces ahí, ojo con la cuarentena. Yo ahí quiero aportar también, hay un gap. ¿Qué pasa? Lamentablemente, MinSal reporta que un paciente los reporta sanos después de pasados los 14 días, solamente por un número de días. ¿Qué pasa? En general, estos pacientes, los que yo estaba hablando hospitalizados, pasan 14 o más días hospitalizados, los pacientes que están en ventilación mecánica. La primera funcionaria de salud que murió ayer estuvo 39 días en ventilación mecánica. Entonces, ¿qué pasa con esa paciente? Estuvo, después de los 14 días, figuró como sana, y después figuró recuperada, y después figuró muerta. Entonces, tenemos una forma de cómo vamos a ir evaluando los pacientes que están recuperados, que no puede ser por el número de días. Es insólito. Muy bien. Voy a seguir con las otras preguntas. Muy interesante también esta perspectiva, digamos, de ustedes que están atendiendo a los pacientes, digamos, con COVID y haciendo gestión comunitaria. Voy a seguir haciendo otras preguntas. ¿Me escuchas bien, Claudia? ¿Sí? Otras que hay. Frida Bahamondes pregunta, en los pacientes que se han adecuado los tratamientos por COVID, supongo que hospitalizados, ¿en qué momento se debe reiniciar el tratamiento habitual? Los pacientes, una vez que son dados de alta, que ya no están o sea, el paciente va a estar con antirretroviral o con hidroxicloroquina entre 5, 10 días, máximo 14 días. El paciente se da de alta sin estos medicamentos. Entonces, el paciente, una vez que ha sido dado de alta, ya puede reiniciar los tratamientos. Aparte que la vida media de la hidroxicloroquina son 12 horas. Al día siguiente ya va a estar sin medicamentos. Muy bien. Otra pregunta de Claudia Ogalde. ¿Existe posibilidad de que el cuadro COVID debute con síntomas psiquiátricos exclusivamente? No he conocido en cuanto a literatura, pero imaginándose
que sí puede producir vasculitis y que sí puede producir alteraciones vasculares, no me parecería raro que un paciente sí pudiera debutar con un cuadro psiquiátrico. Y ahí quizás, Juan Pablo, comentar que lo que se ha publicado es la aparición de cuadros vasculares cerebrales, como stroke, ¿no? Stroke. Por la coagulación intravascular diseminada, que han debutado como tales, digamos, han llegado a los servicios de neurología o neurocirugía, y al hacerse el examen se ha visto que tenían un cuadro vascular cerebral y eran COVID positivo, es decir, es un debut neurológico, por así decirlo. ¿Mm? Bueno, lo otro son los delirium, ¿no? En los pacientes adultos mayores y eso. Después, Gonzalo Aspe hace un comentario, dice, solo quisiera mencionar que lorazepam y olanzapina se pueden utilizar, que hay que tener cuidado al utilizarlos combinados en forma intramuscular por el riesgo de depresión respiratoria e hipotensión. ¿Verdad? Begoña Rosas pregunta, ¿existe algún plan de trabajo publicado para la cuarta ola en algún país, la ola de salud mental? ¿Algún ejemplo sobre la pesquisa de patología ansiosa, trauma, etcétera? Sí, a ver, mira, en realidad todas las editoriales de todas las revistas psiquiátricas, el JAMA, el General Clinical Psychiatry, el NERFENAX, todas han comentado de la necesidad de implementar a nivel, digamos, de los ministerios de salud un plan adecuado, pero no hay nada hasta el momento. Y es claro que nosotros nos vamos a ver también probablemente inundados de casos, y creo que no vamos a estar preparados como para atender esa cuarta ola. ¿Ah? Decir solamente que a propósito, este es un comentario, en el Círculo Polar me comentaban que a propósito, en fin, del teléfono del ministerio, el ministerio responde, ¿no? Salud responde, ustedes saben, el famoso número 600. A propósito que hemos estado revisando qué hacer, digamos, con los intentos de suicidio. De verdad, no funciona el Salud Responde. Varios miembros del grupo hicieron llamados, y la verdad es que llegamos a la conclusión que es absolutamente ineficiente, que no existe, digamos. Que ese mismo funcionario que está ahí en Salud responde COVID, responde, digamos, de Chincola a Jote. O sea, que yo pienso que efectivamente, respondiendo a la pregunta, no estamos preparados como para abordar esa cuarta ola. Bien. Ana Carroza pregunta si es que hay que tener precauciones con pacientes con clozapina que se diagnostican con COVID y que están en la comunidad. Pregunta si también se debe suspender. Si están en la comunidad, sí. O sea, lamentablemente, como decía, aunque, y decías tú también, implica un monitoreo del hemograma, implica un control que actualmente por razones de aislamiento no vamos a poder tener con los pacientes. O sea, los controles van a ser cada vez más espaciados y van a ser más a teledistancia. Entonces, yo creo que mi opinión sería que sería recomendable modificarlo. Doctor Duque pregunta si la doctora tiene información de IMAOS. Una pregunta en IMAOS no tengo. De la historia de la psiquiatría. ¿Perdón? Bueno, de la historia y del presente también. Hay pacientes con IMAOS. Sí. Sí. Bueno, pero si sabemos más que, de por lo que ejemplo, creemos. Ahí está el doctor Duque. Bien, doctor Duque. Yo creo que no tenemos los reportes, de hecho los medicamentos son los antidepresivos los más frecuentes, y este es un documento de España, pero claro, nosotros en el consultorio hay pacientes que usan IMAO todavía.
Sí, lo traen de Argentina principalmente. Exactamente. La doctora de la Granada. Barra dice ahí en un comentario que, bueno, se están comenzando en muchas partes en el mundo investigaciones sobre salud mental en COVID-19. Agregar que el grupo internacional de pacientes tratados con litio al que pertenezco comenzó una investigación en donde se va a comparar la evolución de pacientes tratados con litio con COVID y sin COVID. O sea, en otras palabras, ver si el litio tiene un efecto antiviral, que está demostrado, eso se sabe que el litio tiene un efecto antiherpético, de eso hay muchos estudios, de tal modo que creo que va a ser una investigación interesante. Desde luego están participando todos los centros donde tienen la base de datos, digamos, todos los pacientes bien controlados y estandarizados, de tal modo que yo creo que es una investigación de la cual vamos a saber, en fin, dentro de algún tiempo. Yo quería agregar que este año se suspendió el financiamiento, la ANIT suspendió el financiamiento de Becas Chile para posgrados y eso, pero obviamente considerando la situación del país, considerando la situación internacional también y eso, pero salió un llamado a grupos de investigación para estudiar COVID y con hasta 90 millones de pesos anuales. Así que es un fondo que va a ser prioritario para estos temas y es interesante si es que, a propósito del comentario de María Carrasco, que pone si se sabe si hay algún trabajo chileno en curso o planificación. Así que esos recursos están disponibles y hay un llamado concurso ahora justamente para eso. ¿Alguna precaución? Pregunta Ángela Salazar. Sí. Y con esto vamos a terminar ya. La última pregunta de Ángela Salazar. ¿Alguna precaución en pacientes COVID hospitalizados, usuarios de antipsicóticos de depósito, como flufenacina? Voy a ser súper sincera. Lo que yo sé hasta el momento es que estas recomendaciones de la presentación recién hecha en los servicios de cuidados intensivos se siguen dando quetiapina, se sigue dando aldol, se sigue dando risperidona, porque los médicos me dicen que son los que están habituados a usarlo. Aparte que dicen, bueno, ya tenemos el paciente sedado, lo tenemos aquí monitorizado, entonces estamos manejando el riesgo. Entonces, incluso yo le decía, bueno, ¿y qué hacen con un paciente en caso de usar un antipsicótico, si es que el paciente se agita? Me comentaban que le usaban propofol. O sea, lo que está sucediendo actualmente es que, por eso que yo creo que la importancia también de esta presentación, es que cada cual está realizando lo que tiene a disposición. Entonces, los pacientes con antipsicóticos de depósito, lo más probable es que en este momento, si está hospitalizado, lo van a mantener y no van a hacer ninguna modificación. O sea, el objetivo primario en este momento es que no caiga en ventilación mecánica. Bien. Vamos a terminar la presentación. Claudia, muchas gracias. Fue muy clara, muy buena, además abordaste temas desde la salud mental familiar, digamos, y de la salud familiar, ¿no? Incluyendo desde el adulto mayor hasta los niños y lo comunitario, lo hospitalizado. Muy bien, fue muy interesante el enfoque, muchas gracias, muy útil además, muy práctico. Y así que felicitaciones y muchas gracias y un llamado a todos a estar atentos a las siguientes presentaciones. Vamos a estar mandando correos electrónicos con la información de la siguiente. Como dijo el doctor Cabrera, vamos a estar haciendo reuniones mensuales. Vamos a tener algunos invitados internacionales este año, ya que no vamos a tener congreso probablemente. No lo sé, aquí estoy adelantando algo, pero
es poco probable, digamos, pero sí vamos a tener reuniones para seguir juntos y seguir con uno de los objetivos de la sociedad, que es difundir el conocimiento médico y también estar juntos en estos momentos de crisis. Así que Muchas gracias por la y invitación. Ya, muchas gracias. buenas noches a todos. Doctora Berrocal. Sí, para terminar, insistir en esta invitación para que les comenten a los pacientes de las reuniones del ciclo de psicoeducación del Grupo Círculo Polar. Pienso que es una alternativa de verdad muy valiosa y creo que el feedback que hemos tenido ha sido muy bueno, así que recuerden, está en la página el día sábado a las 11 a.m. Las inscripciones creo que eran hasta esta noche nomás, tengo entendido, Estefano. Pero bueno, gracias a todos los que se plegaron hoy día, habían 156 personas inscritas, una alta convocatoria, así es que los dejamos invitados a la próxima dentro de un mes. Muchas gracias. La sesión fue grabada, así que va a ser subida a la página, en la sección de educación médica continua. Gracias. Chao.